Sí. Siguiente clasificación. Cuando tengamos un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuáles van a ser sus características? El valor de las raíces y el valor de la x del vértice son iguales. Ojo, siempre y cuando sea diferente de 0. No puede tener el valor 0. x1, x2 y x del vértice van a valer lo mismo. El vértice está sobre el eje x. Veamos un ejemplo. Ahí tenemos un ejemplo. Este valor que ustedes ven aquí de A, este punto que está marcado como A, es el valor de x1, de x2 y de la x del vértice. Esto solamente pasa cuando tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Este valor de B, como se los expliqué hace rato, es donde interseca la parábola con el eje Y. O sea, este valor de B es la coordenada 0, C. Vamos a analizar este ejemplo paso por paso. Paso 1. Encontrar las raíces. Recordamos cómo factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Revisamos que el primer término y el tercer término sean positivos y tengan raíz cuadrada exacta. El segundo término, recuerden que es para verificar. ¿Qué verificamos? Que el doble del producto de las raíces se cumpla. Entonces, ¿cuánto es la raíz de x cuadrada? X. ¿Cuánto es la raíz de 9? 3. Si yo multiplico x por 3 por 2, sí me da 6x. Por lo tanto, entonces sí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo lo escribimos? Como binomio al cuadrado. Ya que lo tenemos factorizado, separamos. Tenemos dos factores aquí, x más 3 igual a 0, x más 3 igual a 0, y despejamos. Entonces aquí ya se cumple la característica que vimos en la diapositiva anterior. x1 y x2 tienen el mismo valor. Vamos al paso 2 para encontrar la x del vértice. Menos b entre 2a. ¿Cuánto vale b? 6. ¿Cuánto vale a? 1. Sustituimos valores y encontramos que la x del vértice nos dio el mismo resultado que x1 y x2. Vamos a hacer la tabla de valores. Entonces, fíjense bien lo que vamos a aprender aquí en esta tabla de valores. El menos 3 lo vamos a poner en el centro de la tabla de valores, porque es el mismo valor de x1, x2 y x3. Una vez que ya tenemos en medio, vamos a poner dos valores antes y dos valores después, de preferencia que sean consecutivos. Entonces tenemos menos 3, menos 4, menos 5 y menos 2 y menos 1. Hacemos la sustitución de valores. En el menos 3 no necesitamos sustituir porque como es raíz, ya sabemos que la respuesta es 0. Hacemos la sustitución de valores, encontramos los valores de y observe bien qué está pasando aquí con estas líneas que les puse del mismo color. Dice abajo, si el vértice está en el centro de la tabla y los valores de x son consecutivos, entonces los valores de y se van a ir repitiendo. Fíjense bien, aquí tengo mi centro que es el vértice, ¿ok? Y luego mi siguiente respuesta de y fue 1 y 1. Y mi siguiente respuesta de y fue 4 y 4. Tengo aquí el 0. Este lo puse directo porque ya aprendimos la coordenada 0, c. Y aparte es el consecutivo, 9. Si yo aquí hubiera puesto un menos 6, entonces la respuesta en y hubiera sido 9. Vean aquí en el ejemplo, en la gráfica, cómo es que precisamente esos valores de y se van repitiendo. Nuestro vértice de la parábola es como el eje de simetría, por así decirlo. Y a partir de ahí se empiezan a repetir los valores. Fíjense, cuando es menos 2, entonces vale 1. Cuando es menos 4, vale 1. ¿Por qué? Porque nuestra parábola es simétrica. Aquí está el siguiente punto, 0,9. Entonces, aquí en el 6, aquí estaría
menos 6,9. Aquí podemos ver el punto A es precisamente nuestro vértice y a la vez son las raíces, y el punto B es donde interseca la gráfica, la parábola en el eje Y, 0,9, que es nuestra coordenada, 0, C. Continuamos. ¿Qué va a pasar cuando no se pueda factorizar y se utilizaba la fórmula general? Cuando no se puede factorizar una cuadrática, para encontrar sus raíces se utiliza la fórmula general, pero en este caso no será necesario. Vamos a graficar calculando el vértice. Una vez que encontremos el valor de la x del vértice, le vamos a asignar dos valores antes y dos valores después para tabular. Podemos observar un ejemplo. Aquí les puse un ejemplo de una parábola que abre hacia abajo. Si abre hacia abajo, entonces significa que la x al cuadrado va a estar negativa. Y si se fijan, si pueden ver las raíces x1 y x2, pues no son exactas. Miren, x1 es menos 1.58 y vean x2, 7.58. Vamos a explicarlo paso a paso. El paso 1 ahora va a ser directamente encontrar la x del vértice. Aquí tengo mi función cuadrática. ¿Cuánto vale a? Menos 1. ¿Cuánto vale b? Más 6. Hago la sustitución de valores en la fórmula para encontrar la x del vértice y tenemos que el vértice es más 3. Empezamos la tabla de valores. Lo ponemos en medio de la tabla. Hacemos dos valores antes, dos valores después, consecutivos de preferencia. ¿Para qué? Me sirve que sean consecutivos para que entonces estos valores se repitan. ¿Se fijan? Ok. Hacemos toda la sustitución de valores. Ojo, esta función cuadrática tiene un signo menos el x al cuadrado. Eso significa que al resultado de elevarlo al cuadrado hay que cambiarle el signo. Y eso también significa entonces que nuestra gráfica va a abrir hacia abajo. Podemos ver aquí los puntos. Esta es una raíz, el punto B es la segunda raíz, el punto C es el extremo o el vértice y el punto D es donde interseca con el eje Y. Ahí tenemos los valores de las raíces y tenemos el extremo, que es el vértice, 3,21, y donde interseca en la coordenada 0,C. ¿Cuánto vale C aquí? 12. Miren, aquí está, 0,C. Por eso se los puse aquí en la tablita, para que lo vieran.